Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2025, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aún no comprendo el significado de esta fecha porque en casa convivimos cada día con la discapacidad y afuera también. Solo que fuera de casa es más fuerte la discapacidad social. Si viviéramos en un país donde la mayoría son ciegos y todos los libros están escritos en braille, ¿quiénes serían los discapacitados? Los que no saben leer en braille. Entonces el objetivo de hablar de discapacidad es reducir las barreras para que todos podamos vivir en sociedad, respetando las diferencias. Hace poco visitamos una iglesia nueva con mi hijo mayor, quien tiene autismo entre nivel moderado y severo. A veces él actúa como un niño de 3 años. Hace sonidos extraños, sonríe y pide que lo abracen, lo carguen o le hagan cosquillas. Pero él tiene 8 años, es grande y pesa más de 40 kilos. Algunas personas muestran más tolerancia a su comportamiento, pero hay otras que se incomodan mucho, y esto va a suceder en todos los lugares, no solamente en la iglesia. Por un momento, me sentí triste cuando vi el gesto de rechazo de un hombre mayor, aun cuando le dije que mi hijo tiene autismo. Pero luego recordé que mi hijo tiene los mismos derechos que todos a estar allí. Él también fue creado por Dios y necesita escuchar de su palabra y cantar las alabanzas en comunidad. Lo siguiente que recordé es que las personas como mi hijo mayor vienen a sacar a los otros de su zona de confort. Nadie puede vivir aislado del mundo. Todos necesitamos ser parte de una comunidad. Las personas con discapacidad también reflejan el carácter de Dios. En la Biblia vemos personajes que sufrieron alguna discapacidad, ya sea física, mental o sensorial, y a través de sus dificultades sirvieron a Dios y cumplieron con sus propósitos. En la playlist de Teología de la Discapacidad conocerás varias historias, como la de Pablo y su dolor físico, Job y su sufrimiento, Moisés y su problema de lenguaje, o la historia del ciego de nacimiento. Aquellos que son percibidos como débiles y menos dignos de ser parte de la sociedad, muchas veces son el reflejo de la gracia, la misericordia y el amor de Dios. No solo muestran pruebas de fe y resistencia, sino que nos enseñan a amar de una mejor manera, en formas que solo Dios comprendería. En el episodio 12, el pueblo de Dios responde, donde hablando del 8º pilar de la teología de la discapacidad, viene una pregunta. Como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestro rol respecto a la discapacidad? La Iglesia debe manifestar el amor de Dios a un mundo que observa mientras vivimos de una manera contraria a la cultura del mundo, que refleje los valores del reino de Dios en la tierra. Con Jesús como nuestra cabeza, nosotros constituimos su cuerpo. Estamos llamados a preservar la unidad en la diversidad, incluidas las diversas habilidades, hasta que crezcamos a la madurez y estatura de Jesús. La unidad del pueblo de Dios no depende del talento ni del intelecto, depende de nuestra unión con Jesús. Esta es una unidad relacional en el Mesías, quien es uno con el Padre y con el otro. Continuando con la anécdota en la iglesia que visitamos. Si yo no comprendiera el propósito de Dios en la vida de mi hijo, hubiera salido de la iglesia triste y avergonzada por su comportamiento. Pero hubieron personas que se acercaron gentilmente y nos ayudaron a ingresar al aula de niños. Al inicio, mi hijo lloraba ante tanto estímulo. Habían varios niños y las profesoras también estaban allí presentando un show de títeres. La coordinadora del programa me animó a permanecer en la sala, aun cuando mi hijo intentó pegarme porque no toleraba estar allí. Pero si me hubiera levantado de la silla, nunca más hubiera regresado, porque ya era una experiencia negativa para él.
Cuando el show terminó, los niños empezaron a salir, solo quedaron unos pocos, casi de la edad de mi hijo, entre 8 a 10 años, un grupo de 7 niños con los que iban a realizar una clase. Y la profesora se tomó un tiempo para explicarles que mi hijo tiene autismo y que necesitaba un tiempo para calmarse, y luego de eso él estaría listo para integrarse en la clase. Que tuvieran paciencia, porque es lo que Cristo manda, que seamos pacientes y tolerantes con el que es diferente. Una lágrima empezó a rodar por mi mejilla. Y luego escuché a un niño decir, tenemos que ser pacientes, si no, ¿cómo él va a aprender? Esas simples palabras llenaron mi corazón de alegría y mostraron el verdadero evangelio en las palabras de un niño. Mis lágrimas fueron de alegría al sentir la aceptación que esos niños mostraron hacia mi hijo a pesar de su actitud. Y así fue. 20 minutos después, mi hijo empezó a caminar por el aula, agarró los lápices de colores y empezó a cantar. Estaba tranquilo. Fue todo un desafío, pero lo conseguimos con el apoyo de todos. Quizás en tu comunidad aún no han encontrado un espacio inclusivo para tu hijo o hija con necesidades especiales. No tengo las palabras exactas para traer paz y consuelo a tu vida. Solo sé que Jesús comprende tu dolor y puede sanar tu corazón. Si aún te cuesta aceptar la discapacidad de tu hija o tu hijo, o aún te es difícil lidiar con los desafíos que implica su cuidado, entrégaselo a Dios. Todas tus preocupaciones, tus luchas y tus tormentos, ponlo en oración y Dios te responderá. Él renovará tus fuerzas y te mostrará el camino que deberán seguir. Incluso pondrá personas que te acompañarán en ese camino. Tenemos un grupo de oración para familias que tienen hijos con autismo, síndrome de Down, epilepsia y otras condiciones. Estamos en Facebook como Oración por Niños con Necesidades Especiales y nos reunimos para orar por nuestras necesidades como familia y también podemos orar por la tuya. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.